Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ. Hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a su programa Diálogos Mundanos, el podcast de Mundana, revista de filosofía. Empezamos septiembre con mucha emoción y por supuesto con mucha reflexión filosófica, esperando que sea siempre una herramienta para transformar la realidad. Y es por eso que hoy vamos a hablar de un tema absolutamente apasionante, una vinculación disciplinar que va más allá de solamente el conocimiento científico, porque vamos a hablar de antropología, como una disciplina que estudia la diversidad cultural, social y simbólica de la humanidad, que suele ser vista como un campo académico dedicado a la investigación etnográfica y a la producción de conocimiento especializado. Sin embargo, en un mundo atravesado por crisis sociales, desigualdades estructurales y transformaciones políticas constantes, la antropología ha demostrado que su papel va más allá de la mera observación. Se ha convertido en una herramienta crítica para comprender los procesos que moldean nuestras sociedades y al mismo tiempo en un espacio de la reflexión que cuestiona las formas de poder, las prácticas de exclusión y las narrativas dominantes. La mirada antropológica en ese sentido, con su énfasis en escuchar y en aprender de las comunidades, aporta perspectivas que a menudo se pierden en el debate público. Allí donde los discursos políticos tienden a simplificar la realidad, la antropología nos recuerda la complejidad de los procesos culturales y la importancia de las experiencias locales. Nos permite preguntarnos cómo viven las personas los cambios económicos, qué significados construyen frente a la migración, la violencia, la justicia o el medio ambiente. Y estas preguntas no solamente enriquecen la academia, sino que también alimentan debates sociales urgentes. En un contexto de tensiones globales, desde la crisis climática hasta la lucha por los derechos de las minorías, los pueblos indígenas, la antropología se coloca en una encrucijada. O bien se mantiene como una disciplina crítica, pero distante, o bien asume un rol activo en la transformación social. Numerosos antropólogos y antropólogas ya han demostrado que es posible comprometerse políticamente sin abandonar la rigurosidad científica. Al contrario, este compromiso fortalece la relevancia pública de la disciplina. En Diálogos Mundanos, por eso, buscamos abrir un espacio para pensar estas tensiones y posibilidades, y estamos muy contentos de estar con Daniela Samaniego, quien nos acompañará para reflexionar sobre cómo la antropología se vincula con causas sociales y políticas y de qué manera puede contribuir a sociedades más justas y equitativas. Queremos explorar con ella la importancia de escuchar voces históricamente marginadas, el desafío de traducir el conocimiento académico en acciones concretas y el dilema de mantener la distancia crítica sin caer en la neutralidad complaciente. En definitiva, nos interesa pensar si la antropología puede ser, además de una ciencia social, una práctica política que amplíe la imaginación colectiva y ofrezca herramientas para enfrentar las injusticias contemporáneas. Este diálogo será entonces una invitación a mirar más allá de los libros y las aulas, a reconocer que el conocimiento sobre lo humano no está separado de lo humano mismo y que sobre todo comprender al otro es también un acto de responsabilidad ética y política. Dani, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Diálogos Mundanos. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, muchas gracias. Pues muy contenta de estar acá y pues de hablar de algo que realmente me apasiona, que es la antropología. Y sobre todo contar un poco cómo yo abordo la antropología y cómo yo he aprendido la antropología y practico la antropología. Y como tal vez buena antropóloga que soy, pues también situar las respuestas que voy a dar son desde una educación que recibí, desde una antropología muy comprometida con la vida, desde una antropología crítica con los procesos sociales, con la globalización, con la homogenización cultural, y con una antropología que busca generar procesos de acompañamiento en las prácticas y en los procesos de insurgencia o los procesos de resistencia que se están gestando en los territorios. Bueno, pues entonces vamos a empezar e iremos bien en estos diálogos mundanos. Y primero quería preguntar, ¿quién es Daniela Samaniego? Para la gente que te esté escuchando, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te vinculaste a estas reflexiones también y cómo las pusiste en práctica? Bueno, soy Daniela Samaniego, soy cuencana, estudié antropología en Quito. Cuando yo estudié no había la carrera acá, entonces tuve que estudiar a distancia en la Universidad Politécnica Salesiana y luego me especialicé también en Flaxo, Ecuador, en la maestría de antropología, investigación en antropología.
Y pues soy una mujer cuencana que se interesa por generar procesos de cambio social, sobre temas de justicia social y que sobre todo también se interesa en apoyar procesos sociales desde abajo y desde adentro. Entonces estoy relacionada también en procesos de activismo y también un poco de crear desde el arte y también desde la fotografía, que creo que son herramientas muy útiles también para poder denunciar cosas que pasan y también pensar desde ahí en otras construcciones y en otras subjetividades o mundos posibles. Chévere. Dani, entonces ya le conocen la gente de Diálogos Mundanos, así que quisiera empezar preguntándote, efectivamente, ¿qué papel desempeña o puede desempeñar la antropología en esta relación con los movimientos sociales? Porque Diálogos Mundanos, y lo sitúo, es un espacio no solamente para estar discutiendo la teoría, sino para discutir la relación que se tiene, y muchas veces la academia dice, no, la ciencia tiene, incluso la ciencia social tiene que estar apartada, un poco lejana, y más bien la antropología va un poco a contracorriente, o al menos esta antropología que nos quieren proponer algunas personas. No sé, ¿qué está buscando la antropología en ese sentido? Yo creo que ahora más que nunca la antropología se posiciona, o desde algunas ramas también se posiciona, y busca como develar qué está pasando y cuáles son las respuestas que podemos dar ante una crisis realmente humanitaria de un modelo civilizatorio que, como vemos, no está funcionando, que ha generado procesos de homogenización, procesos de poder, de extractivismo, procesos de imposición de cosas. Entonces la antropología está mirando y sobre todo en develar este universo mágico de diversidades y pluralidades. Entonces la antropología creo que desde ahí se compromete a mostrar que en el mundo somos muy diversos y que hay muchas formas de ser, estar y de sentir el mundo y los procesos sociales, y es lo que la antropología hace. Yo siempre lo miro así, como poner en evidencia o hacer visible lo invisible, lo que muchas personas pasan por alto, el entender desde una manera nuestra propia cultura y entender la cultura del otro y del resto. Y no pensar que todos los procesos, porque vengan desde el occidente, desde la academia, van a ser respetuosos culturalmente con la diferencia, o van a ser entendidos y sentidos desde la misma manera o de la misma forma. Entonces creo que la antropología y el hablar de este papel que tiene la antropología en los movimientos sociales es como develar todo estas capas de sentido, de cultura, de prácticas culturales que atravesan la humanidad completa, porque todos somos seres culturales, y ponerlos como a la palestra en el escenario y en la mesa de discusión y decir, nosotros somos diversos y en esta diversidad tenemos que encontrar modos de encontrarnos, de acercarnos, de entendernos mutuamente y saber que desde las diferencias podemos también generar unidad. Entonces creo que la antropología comprometida con estos procesos trata de hacer eso, de ir al encuentro del otro, pero de encuentros horizontales en donde el entendimiento mutuo pues es la base de la construcción de modelos civilizatorios diferentes. Claro. Cuando tú hablas desde esta posición, finalmente estás ejerciendo eso, una decisión deliberada de ponerte de un lado del conflicto también, o sea, y me parece interesante porque decía, muchas de las ciencias sociales procuran a veces ser bastante neutras en esta pretensión de objetividad académica. Uh-huh. Es como, yo no quiero comprometerme, simplemente voy a estar aportando desde afuera, y esta posición antropológica más bien va a contracorriente, porque está diciendo, no quiero evidenciarme como neutro. Uh-huh. ¿Cómo se logra eliminar esta tensión que podría haber de decir como, tomas parte, entonces ya te estás implicando y por lo tanto claro, no puedes desarrollar otro tipo de conocimiento? Yo creo que sí, no, el quehacer antropológico, también hay que como ir recordando de dónde nació la antropología. La antropología es una disciplina y una ciencia social que nació en procesos de colonización. Los primeros escritos que empezaron a describir a las otras culturas, a los otros, a los extraños, fueron viajeros, colonizadores que buscaban expandir, digamos, Occidente hacia otros territorios. Entonces la antropología nace desde ahí, y desde ahí ya ha tenido de alguna otra manera un posicionamiento, si se quiere decir así. Y suena también, o sea, resulta también muy paradójico que la antropología quiera ser muy objetiva cuando la cultura es totalmente subjetiva y está atravesada por un montón de sentires, de emociones, de formas, de espiritualidad incluso. Entonces,
es muy difícil como cortar y saber hasta dónde es objetivo y hasta dónde no, más aún cuando hablamos de cultura, cuando la cultura es muy subjetiva de alguna otra manera y está atravesada totalmente por el sentir, los afectos, todo lo que implica el construir una cultura. Entonces es muy difícil como llegar a esta línea. Obviamente eso no quiere decir que va a no tener una rigurosidad científica que se necesita. Yo creo que como toda investigación o ciencia social siempre partes también desde dónde estás tú analizando, desde dónde estás enunciando ciertas teorías, teorías, supuestos, partes desde donde tú estás hablando. Entonces desde ahí ya tienes que ir como siempre diferenciando desde dónde sale siempre este proceso de reflexibilidad, decir, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Desde dónde estoy diciendo esto? Yo también criticarme y decir, bueno, ¿esto es mío o realmente esto me está diciendo la comunidad? Entonces creo que esta práctica y este ejercicio de un antropólogo siempre va a estar como un ejercicio de volver y repensar y volvernos a preguntar, porque tenemos una responsabilidad grande en nuestras manos y no podemos como decir que lo que yo digo es totalmente real, porque otras personas están construyendo un conocimiento conmigo también. Es muy interesante esto, porque en esa perspectiva la antropología siempre está hablando de este famoso sujeto, el otro, ¿sí? Pero preguntar, cuando vos dices tomar posición y situarme, también el rato que yo digo el otro me estoy diferenciando. ¿Quién es ese otro? ¿Por qué necesitamos construirlo, comprenderlo, pensarlo para poder practicar una antropología, digamos, de la comprensión? Claro, yo creo que la antropología igual ha tenido como muchos procesos igual de irse descolonizando ella misma, pensar que el otro no es un objeto de conocimiento primero, sino es un sujeto que puede analizar, puede criticar, puede reflexionar su propia realidad, y yo como antropólogo voy a acompañar esos procesos y no hacerlo en nombre de ellos, digámoslo así. Entonces, este otro nos invita a generar procesos horizontales y generar como esta antropología de la alteridad. Yo me conozco a través del otro y conozco al otro también a través de mí. Entonces generar estos procesos de diálogo, de entendimiento mutuo, porque a la final la diferencia nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y a generar nuestras propias identidades. Entonces básicamente yo no soy sin el otro, porque el otro me muestra también lo que soy yo. Entonces siempre desde esta antropología más comprometida con la vida, como que siempre me enseñaron, es llegar y trabajar este proceso de alteridad, de conocernos en el diálogo, en la horizontalidad. Ahora, cuando uno piensa eso, y aprovechando esto que tú comentabas al principio de que la antropología surgió con esta matriz colonial, con esta idea del blanco europeo descubriendo el mundo, ¿no es cierto? También hay esta idea de definir al otro, o sea, de que mis palabras puedan, o más bien dicho, con mis palabras yo pueda comprender al otro, y en eso tal vez esa traducción puede ser un poco, incluso profundamente violenta, porque estoy anulando. Y hay una frase que quisiera discutir contigo, porque muchas veces se habla de dar voz al otro. Y quisiera preguntarte, la antropología, esta antropología situada, esta antropología que toma postura, ¿está planteándose todavía dar voz al otro? ¿O cómo es el ejercicio de escucharnos, de reconocernos, pero también de poder comprender, digamos, en esta partecita un poco más científica también, que es necesaria, ¿no? Claro, yo creo igual desde la práctica uno va aprendiendo cómo hacer las cosas, y obviamente tal vez como antropóloga primerizo también he tenido estos errores tal vez de pensar que ya un texto tiene muchas voces, pensando que solo entre comillas ya estoy citando lo que dice la otra persona en una entrevista. Sin embargo, creo que esta antropología más comprometida, más reflexiva también desde uno mismo hacia afuera, es como generar estos espacios simbólicos, estos espacios de diálogo, en donde la misma reflexión y las mismas voces son construidas desde abajo y desde adentro, en donde el antropólogo pero va como un proceso de acompañamiento a que estas reflexiones surjan. Y si bien hay que tomar en cuenta que uno llega también sin duda desde la academia, por ejemplo, desde quien tiene acceso al conocimiento, desde quien tiene la posibilidad de escribir un paper y publicar, creo que la antropología también se ha dado cuenta mucho de eso y ha generado no solo los espacios de diálogo, pero ha tratado también de que
las comunidades, las sociedades, las organizaciones generen estos procesos y de alguna manera su construcción, ya sea artística, ya sea un poema, ya sea una radio comunitaria, tenga su propio mecanismo de ser compartida, ¿no es cierto? Que no siempre atraviesa mucho la academia, pero sí otros procesos que están por fuera, que no dejan de ser también muy simbólicos y también reales, y pueden tener toda una rigurosidad también de investigación, acción participativa, de co-creación con las personas, ¿no es cierto? Entonces creo que vamos un poco apuntando para allá. Y de otra manera es mi posicionamiento también, porque sí soy un poco peleada con la academia y es un poco el juego de egos, de quién publica más, quién publica menos, quién tiene la razón, pero creo que a la final los procesos más ricos y en donde en serio se genera el conocimiento es en la práctica misma y en la reflexión misma desde los lugares de encuentro con el otro y con las mismas comunidades. Es lindo esto que tú decías hace un momento de el otro como espejo para reconocerme y para comprenderme a mí mismo, pero tal vez citando un poco a Nietzsche, bueno, Mundana es un espacio filosófico, pero él decía que cuando uno mira al abismo, mucho tiempo el abismo le ve a través de uno. Y hago esta referencia porque cuando uno participa de la realidad, se encuentra que la realidad es extremadamente violenta y también es un poco difícil cómo se logra mantener cierto equilibrio, si se puede decir, estabilidad, no sé, para que tu investigación, tu acción pueda ser efectiva sin profundizar esos marcos de violencia que se están dando. Y me refiero específicamente al tema del extractivismo, porque muchas veces pasa que el sujeto bien intencionado, ¿no es cierto?, va a ver al otro, a comprenderlo, casi con la mejor de las voluntades, pero termina finalmente aprovechando un privilegio que se puede tener para beneficiarse. ¿Cómo logras tú en tu práctica y en tu reflexión sortear este gran desafío? Es un gran desafío realmente, porque a veces uno pasa, ya creo que a todos los científicos o cientistas sociales nos pasa, imaginarnos una realidad en nuestra cabeza, buscar marcos teóricos, preguntas de investigación, y llegas y eso no pasa en las comunidades, eso no pasa en la realidad, y sí es como darte duro con la realidad y con tu misma forma de ver el mundo y la realidad, y es como ir deconstruyendo todo el tiempo. Y vuelvo a esto de siempre preguntarme por qué estoy haciendo esto. Y yo creo que tal vez los científicos sociales o los cientistas sociales a veces queremos como salvar el mundo, llegar con respuestas, con querer cambiar realidades que no nos pertenecen tampoco y cual no es nuestro deber. Entonces creo que siempre hay que entrar como de una manera un poco más humilde, no sé si es la palabra, pero decir, bueno, aquí estoy, ¿qué puedo hacer por ustedes de alguna otra manera? ¿Cómo yo puedo acompañar sus procesos? Porque muchas veces tampoco es que tal vez los procesos o las formas que las comunidades tienen de resolver sus problemas sean como muy afines a lo que yo creo, pero es lo que la comunidad quiere y es donde tú tienes que tal vez estar ahí, simplemente acompañando y entendiendo y tratando de apoyar procesos que no son tuyos tampoco. Entonces creo que no hay como abanderarse de luchas ajenas y como estar ahí como dispuesto a apoyar y pues también como ir develando cosas que tal vez no se ven, entonces hacer como un diálogo siempre con la comunidad. Ahora, eso que tú dices es bien interesante, porque efectivamente en reconocernos en el diferente también nos permite afianzarnos en nuestras identidades, y en este mundo de las identidades pues tan plurales, tan diversas, tan performáticas, sí me queda la duda de hasta qué punto yo puedo admitir, digamos, la verdad del otro sin enfrentar sin poner en jaque también mi verdad. O sea, cómo en esa tensión dialéctica, cómo logramos también decir, bueno, hay ciertas, no sé si puedo decir, verdades que son necesarias colocarlas en la discusión, y por otro lado también, sin entrar en relativizar y decir como todo el mundo tenemos razón, porque claro, finalmente en el juego de la antropología también se tensa mucho la cuerda de la política, sí, y vamos a encontrar, no sé, en el conflicto ambiental, partes que no les puedes dar el mismo nivel de legitimidad en sus verdades. Es súper difícil y es súper complicado, y la verdad es
darle vueltas a un montón de cosas, hacerte un montón de preguntas, pero creo la práctica misma y el estar ahí siempre te van a dar las respuestas de por dónde abordar las cosas, y sobre todo tal vez los límites que tú también tienes que tener con respecto a que, pues, por más de que vengas tal vez del privilegio, no tienes la razón de todo, y es como reconocer ahí hasta dónde puedes llegar. Y cuando uno dice hasta dónde puedo llegar, también pensando en la política, cuando uno interviene, digamos, con la propuesta antropológica de investigación, hay finalmente una intención de transformar. ¿Sí? La antropología no sé si se dedica solamente a estar recolectando cositas, así como hacer un muestrario de lo que está pasando, sino también procura transformar, y eso implica tener la posibilidad de formular políticas públicas, de formular determinados planes. ¿Cómo logramos o cómo logra la antropología hacer esas cosas sin caer efectivamente en la normatividad hegemónica de decir yo tengo la razón y por eso tenemos que hacer esto? Yo creo que en estos procesos ya más de construcción de política pública, de programas, de proyectos, creo que la antropología, su mayor deber y tal vez también reto es generar estos procesos de diálogos interculturales, de no solo mirar la interculturalidad como un enunciado que tienen todas las políticas, sino en serio generar procesos de verdaderos diálogos interculturales, en donde si yo voy a generar una política pública, una ordenanza para regular un espacio, no puedo hacerlo desde una sola mirada, no puedo hacerlo sin mirar qué está pasando en el territorio, que es evidentemente muy diverso, y solo hasta pensar que hay hombres, mujeres, hombres adultos, mujeres adultas, niños, niñas, diversidades muchas y mucho más en pueblos y comunidades indígenas. No puedo yo pensar generar una política pública desde un escritorio, desde los altos mandos, sin mirar y generar sobre todo estos espacios de diálogo intercultural, de enriquecimiento mutuo, porque no es solo invitarles y decir si están de acuerdo, sino aprender de ellos y que también de una otra manera se compartan estos saberes y se enriquezcan mucho las propuestas, ¿no es cierto? Entonces, para generar las políticas que sean culturalmente adecuadas, y sobre todo eso nos va a ayudar también a que sean muy sostenibles y pues generen procesos de cambio que de una otra manera vuelvan a su mirada a generar procesos de equidad, ¿no es cierto? De saber qué está pasando, desde quién está viviendo estos acontecimientos, desde quién está viviendo la injusticia, desde quién está viviendo los ecocidios, de quién está en serio viviendo el tema de la minería, por ejemplo, que tienen en su patio de su casa, porque eso es lo que pasa en las comunidades como Río Blanco, en Quimsacocha, están ahí al lado, y yo no puedo pensar en una política desde Cuenca sin ir a preguntar siquiera qué está pasando. No sé, siento que es una responsabilidad desde la antropología y pues sobre todo desde quién está haciendo política al generar estos procesos de que las diversidades puedan tener su voz y tomar decisiones sobre las políticas que van a regular sus territorios y sus espacios. Ahora, eso es interesante porque aquí tal vez está la pregunta candente del programa. Las comunidades, los pueblos, las diversidades, bueno, los diferentes colectivos no necesitan, digamos, del antropólogo, me permito afirmar esto, digamos, para suscitar la pregunta, no necesita del antropólogo, de la antropóloga para legitimar su retórica, su discurso. Sin embargo, juega un rol el antropólogo ahí, y por ejemplo, en esto que vos dices, en los conflictos mineros que están tan presentes en este momento y que tanta movilización han generado, ¿cuál es el rol que tú le asignas a la antropología y a la reflexión crítica desde la ciencia social para aportar a una discusión, no sé si puedo llamarlo democrática, pero que al menos represente el interés común? Yo creo que una de las cosas más ricas que también me ha regalado la antropología es que te permite estar ahí. Si bien no eres parte de la comunidad, puedes estar ahí, puedes generar lazos de confianza y puedes entender en carne propia tal vez lo que están sintiendo las comunidades, los niños, las niñas que viven en procesos en territorios donde por ejemplo está la minería. Y ahí se vuelve y como cobra más sentido el quehacer antropológico, porque en serio puedes entender y sentir como todos estos miedos, estas frustraciones. Entonces yo creo que también va un poco ese papel y ese rol de poder, no como yo dueño de la verdad, pero sí
una forma de transmitir lo que se siente ahí, que las comunidades lo pueden hacer, pero obviamente también hay espacios que tal vez desde la antropología se puede llegar un poco más lejos. Esto que vos mencionas, a mí sí pensando y conociendo tu activismo, tu trayectoria en otros ámbitos, me deja pensando porque digo, qué tan fácil o cómo se logra un poco desdoblar la mirada del antropólogo, la antropóloga que está como intentando comprender eso, pero que al final también se ve un poco atraído para tomar parte. ¿Es necesario tener como esa precaución o más bien es como ya, lanzarnos al abismo y decir aquí es bienes y persona, nombre y apellido el que se pone en esta causa y también ya me pongo como de un lado de la lucha también? Yo creo que humanamente haces eso, porque como dije, sientes, en serio, sientes el miedo, sientes la frustración, y es como muy difícil no volverte parte de eso y que el sistema te frustre y te enoje y quieras solo quemarlo todo. Es muy difícil porque vivir esas realidades, escuchar esas voces, a mí sí me parte el alma y yo no puedo ser muy objetiva y decir esto no es conmigo, esto también es conmigo. Y eso es lindísimo porque generalmente en este tiempo, o sea, incluso en las narrativas más individuales y colectivas, siempre está el tema de no involucrarse más allá de la cuenta, de no implicarse, de ver las cosas como dirían los toreros desde los toros de lejos, pero la intención de una antropología crítica sí busca efectivamente que el sujeto también se deje impactar por la causa. Ahora, en eso también puede ser un poco peligroso, ¿no? O sea, ¿cómo vos logras mantener como esa capsulita de seguridad para también poder retraerte un poquito hacia la investigación, hacia el reporte del resultado, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo logras tú en tu práctica? Yo creo que también en la práctica he aprendido a ser como un acompañante de los procesos, no como también asumirlo como mi lucha, sino acompañar los procesos de los otros y en ese diálogo, en ese acompañamiento poder obviamente tener mi postura, pero no imponer mis ideas, sino generar y ir entendiendo las dinámicas y las luchas, las resistencias o lo que estoy analizando o donde estoy inmersa, ¿no es cierto? Y siempre yo creo que entendiendo que las luchas y los procesos son desde abajo y desde adentro y yo puedo ser un elemento para acompañar, pero no como también abanderarme de cosas que no son mías. Entonces siempre va el diálogo, de dónde estoy anunciando mis cosas y hasta dónde voy yo también, porque puede también resultar muy peligroso y estar en procesos y en territorios en donde hay militarización, hay policías, hay conflictos, resulta también un espacio bastante peligroso para los antropólogos y sí en algún punto hay que saber ponerse límites a uno mismo, creo. Ahora, eso desde, así como las prácticas más militantes, me pongo a pensar, por ejemplo, las fotos que están exhibidas ahora en el Parque Calderón, donde una serie de fotógrafas, entre ellas tú, están evidenciando una realidad concreta respecto al fenómeno minero. También vos dices, o sea, sí, me voy a proteger, pero hay un ejercicio evidente de que están poniendo el cuerpo. ¿Y cómo logras tú, o sea, decir hasta qué punto puedo yo decidir cómo me implico sin entrar en esta dinámica de asumir la vocería o de ponerme por delante, pero también de ser un compañero o compañera, de acompañar este proceso con una posición política como más clara y sin que nos ponga también como en el miedo de volvernos ya como jueces y parte de la discusión del problema? Yo creo que mi dinámica mismo te va enseñando y te va diciendo hasta dónde llegas, qué haces, por dónde vas, ¿no es cierto? Y obviamente todo va a ser muy circunstancial. Recuerdo que cuando estuve haciendo mi tesis de investigación en Río Blanco, justo pasó el asesinato del compañero Andrés Durazno. Y fue muy fuerte yo estar allá y yo subía con una compañera y ella se sentía segura porque iba conmigo, yo me sentía segura porque iba con ella, en un espacio donde la violencia estaba ahí a la vuelta de la esquina. Entonces se vuelve
procesos bastante difíciles que uno los asume y está ahí simplemente acompañando, porque no puedo, yo esa época fue como voy a acompañar, no voy a hacer preguntas, no voy a investigar porque es un espacio de luto donde no puedo hacer investigación, solo puedo acompañar, porque ese era mi único rol y lo único que hasta humanamente yo podía hacer, porque también estoy atravesada por sentimientos, afectos que me atravesan a mí también, entonces es súper difícil, la verdad, saber hasta dónde, hasta dónde lo haces, porque la vida misma también puede estar en riesgo. Eso que nos cuentas me lleva a pensar que todo conflicto finalmente termina dirimiéndose entre lo violento o no violento que puede ser, pero el conflicto finalmente, o sea narrativo, físico, lo que sea, pero hay una violencia que está ahí permanentemente. ¿Qué puede aportar la antropología y el rol del antropólogo? O sea, no quiero hablar así como en la idea teórica de lo antropológico, sino el sujeto que está pensando el reconocimiento y el conocimiento del otro, también para resolver el conflicto sin anular, digamos, esta conflictividad que nos es esencial a los seres humanos, si puedo decirlo, no lo sé, pero o sea, converso con muchos antropólogos y siempre dicen, la violencia está ahí siempre. ¿Cómo hacemos si también la idea es construir como sociedades más pacíficas, más democráticas? Sí. No creo que, o sea, sí estamos muy atravesados por procesos violentos de poder, quién tiene razón, quién no, pero creo que en estas diversidades y en estas contrahegemonías, en estas resistencias, no siempre se actúa desde la violencia, por más de que estemos atravesados totalmente por la violencia, sino siento que sí hay otras formas de resistir, de reexistir, que son mucho más humanas y que tal vez son mucho más poderosas que el hecho de confrontar las cosas, de criticar las cosas. Por ejemplo, solo generar procesos de encuentro, de diálogo, de sostenernos entre mujeres en un mundo violento, en un entorno violento, ya son actos siento yo más revolucionarios, que toca otras sensibilidades de afecto, de sostenernos, de entendernos y de contenernos. Entonces creo que también un poco los antropólogos hacemos eso, como mirar que en medio de todo un mundo violento hay otras formas de reexistir que están surgiendo y que se están dando y que no necesariamente tienen que ser un antipoder o estar siempre ahí, el pensar como la resistencia como voy a quemarlo todo. No, la resistencia y pensada y sentida desde las comunidades es muy diferente. Tiene y está atravesado por muchos afectos, muchos sentires de querer un mundo diferente, que no implica el ser violentos, sino generar procesos desde otras lógicas, desde otros sentires. Así es, pregunto un poco con trampa porque, bueno, en una de las revistas de Mundana, la Dani publicó unas fotos, ilustró, realmente, ¿cómo sería? Ilustró, pero bueno, presentó sus fotos, intervino en la revista de manera increíble, y me acordé un poco de las compañeras bordadoras autoconvocadas, que es una práctica, y más bien quería tu reflexión sobre eso, porque en medio de manifestaciones que toda la gente sale con esta idea de quemar todo, las compañeras se sientan en el suelo y de repente pacifican, pero sin perder la esencia de la reivindicación que está ahí. ¿Cuál ha sido esa experiencia tuya también en el momento de fotografiar, de bordar, de intervenir en esos espacios? Pues yo creo que ha sido como muy mágico, porque sientes la red también que te contiene y que te cuida. En medio del bordado habían épocas, me acuerdo, esto fue en el 2019, que llegaban policías a querer pasarnos por encima con las motos sobre los bordados, y a la final había este grupo de mujeres, porque estábamos solo mujeres, sentadas bordando, que nos conteníamos y que nos cuidábamos entre nosotras. Entonces ahí aparecen como otras formas de resistir, de decir algo hacia el sistema que está mal, pero desde el acto tan simple de sentarnos entre mujeres a conversar. Y siento que también fueron espacios muy lindos, porque claro, fueron espacios o momentos de conmoción en donde llegabas y te sentabas y conversabas y escuchabas opiniones y aprendías mucho de las reflexiones de las otras compañeras, y no sé, generabas espacios de una resistencia más pacífica, ¿no es cierto? Y nos íbamos horas bordando hasta no terminar, no nos levantábamos y no nos levantaban. Entonces era como súper lindo. Cuando vos hablas de esto siempre me imagino, porque en esa experiencia de las bordadoras, claro, uno ve afuera así como todo lo caótico y las compañeras están sentadas ahí como abstraídas de
desde todo ese conflicto, pero aún así poniendo el cuerpo, están en medio del conflicto. Ahora, quiero preguntar, o sea, eso podríamos catalogar como la reivindicación del derecho a existir, es decir, quiero tener el derecho de poder expresarme en el espacio público, en el espacio, en mi comunidad de la forma que quiero. Pero ¿es suficiente? ¿Es acaso la reivindicación total? ¿O siempre tenemos también que pensar en formas de que eso pueda irse ampliando hacia otras personas? O sea, y ahí el rol del diálogo, ¿no? Porque cómo sin imponer puedo también transmitir un mensaje para no quedarme como en ese círculo propio. Yo creo que sí, y también sí me he cuestionado yo misma en mi práctica, o sea, y tal vez me he vuelto a veces como muy, esto es lo que sé, aquí manejo un poco la foto y trato de generar procesos reflexivos a través de la fotografía, de la intervención, pero podemos ir más allá, y entonces creo que también ahí está el compromiso que alguien puede llegar a tener. Obviamente también influyen muchas cosas como recursos, tiempo, que a la final quisiéramos cambiar el mundo, pero también tenemos que hacer otras cosas para poder sostenernos y mantenernos. Pero creo que siempre va a ser importante ir más allá, y sobre todo siento que con procesos construidos y sostenidos desde la comunidad y con la comunidad es siempre importante ir creciendo, ir mostrando, y ese tal vez es el rol también de la antropología, ir acompañando esto y buscando los espacios para ir manteniendo estas cosas, que son muy difíciles porque es como autoconvocarnos, es el tiempo y poner recursos propios, y es muy, muy difícil, pero se hace todo el esfuerzo para llegar a más y pues poder influir y no, o sea, influir de una mejor manera en la vida de las personas, digámoslo así. Esto, bueno, en toda esta conversación y en las conversaciones de diálogos mundanos siempre me interpelo sobre el rol de la coherencia, porque claro, como vos dices, además de hacer esto tengo que buscar sobrevivir, y el sistema no te permite, no te dice usted quiere vivir aquí o no, te obliga a vivir acá. ¿Cómo puede un antropólogo, una antropóloga mantenerse coherente con esas luchas sabiendo que también está como estructuralmente condicionado por esas prácticas? ¿Cómo vos logras sobrevivir a esa gran carga existencial que es ponerle el pecho a tu profesión, más allá de solamente estar como investigador, sino también como parte activa del proceso? Yo creo que sí, o sea, también he tenido como la dicha o el beneficio, el privilegio de poder estar trabajando en una fundación, en donde de una otra manera, si bien no es activismo directo, pero hago y acompaño procesos de estos llamados proyectos de desarrollo en temas de conservación, y estoy como actuando también desde otras aristas que sí son más laborales que más académicas y desde la reflexión misma, pero que de una otra manera están ahí, desde donde también puedo hacer incidencia. Todos los antropólogos amaríamos que nos paguen todo el tiempo para estar investigando y haciendo y generando procesos, pero lastimosamente en el contexto ecuatoriano, cuencano, esas cosas no se dan, y realmente puede ser hasta bastante frustrante porque uno quiere hacer muchas cosas o tiene muchas propuestas o ya conoce a las comunidades y quiere generar procesos más grandes dentro de las comunidades, pero simplemente no hay los recursos o a las personas no les interesa, como a las personas que tienen el dinero no les interesa invertir en temas de creación artística, fotográfica, o sea, son cosas que no están alineadas al sistema, entonces no venden tampoco, entonces hay que ir ahí medio jugando un poco con los escenarios de actuación que tenemos también. ¿Y cómo podrías pensar tú, o sea, porque sucede, vos vas a una comunidad con una idea súper romantizada de que la comunidad es el espacio de resistencia, que es así como casi que un paraíso, me imagino siempre los caracoles zapatistas, y de repente llegas y también hay gente que toma Coca-Cola, gente que tiene sus contradicciones, y que también hay un rol un poco pedagógico que me parece que es necesario también reivindicarlo en la acción política, ¿no? Que no solamente sea decir, todo está bonito y todas las culturas tienen razón, o sea, sí, no sé si me explico en el sentido de enfrentarte también a un mundo en el que no todo está del otro lado de lo blanco, patriarcal, occidental, también
mágicamente bien. Yo creo que también eso es como volver a esto, siempre la pregunta y la repregunta de dónde estoy yo mirando las cosas, y obviamente también es ir deconstruyendo esta antropología que mira al otro como el exótico o como el buen salvaje, como que se dice, todo lo comunitario está perfecto, cuando vos vas a la comunidad nada está perfecto, hay muchos temas de violencia que están muy, violencia hacia las mujeres que están... que es súper difícil, que incluso en los espacios de lucha y reivindicación, de defensa de la naturaleza, adentro hay, y tú puedes mirar estas dinámicas de violencia hacia las mujeres, y es como que sí se te llega y se te estruje el corazón, y dices, ¿cómo puedo estar aquí cuando esto está pasando? Pero creo que otra vez volvemos a, yo no puedo influir o no puedo como llegar así con un discurso radical, sino entender y empezar a generar estos diálogos, y sobre todo desde el entendimiento, saber que mi realidad y que mi forma de pensar de una comunidad va a cambiar y va a ser diferente a la que yo me imaginaba en mi cabeza, o mi constructo teórico no va a ser el mismo. Y tienes que ir y entender primero, e ir escuchando las voces, en este caso por ejemplo de las mujeres, ir mirando qué están sintiendo con respecto a esta violencia, si la sienten, no la sienten, porque a veces uno la mira, pero para otras personas está tan naturalizado que tú no puedes llegar a generar ahí más división o espacios de apuntar con el dedo, así no puedes hacer esas cosas. Bueno, Dani, para ir un poco terminando con esta conversación que se ha hecho rapidísima, hay una frase que me gusta mucho que dice: la palabra es un arma, porque efectivamente con la palabra, con el diálogo creo que se pueden tejer muchísimas cosas más que con la beligerancia y con esto. ¿Cuál ha sido tu experiencia, digamos, en esto? O sea, ya como Daniela Samaniego, ¿cómo te ha impactado el haber compartido con las personas? ¿Cómo empezaste y en qué estás deviniendo, digamos? ¿Cómo el diálogo, la palabra, el compartir las experiencias con la gente te ha permitido desarrollarte como persona? Y si esa reflexión ética, o sea, ¿cuál es el resultado ético de eso? Yo creo que me ha permitido como crecer mucho y sobre todo pensarnos desde una amplia gama de diversidades y de formas de ser y estar en el mundo, y pensar que realmente mi realidad y de mi forma de ver las cosas es una, y que incluso una persona que está cerca mío, que está en las mismas militancias, es totalmente diferente. Y si me pongo a pensar de las personas que piensan totalmente diferente, es como que me abro a la posibilidad de encontrarme también en la diferencia y generar procesos en donde estas diferencias, que pueden ser muy abismales si se los mira, desde la antropología puedo ir entendiendo desde dónde vienen y no simplemente criticar y decir, esto pasa, sino entender mucho más desde dónde vienen y cómo yo puedo ir generando estos diálogos de entendimiento desde mi propio accionar, pero también desde el accionar de toda la gama de diversidad que existe afuera. Entonces creo que eso es lo que la antropología me ha regalado, así como el poder maravillarme de la diferencia también. Aunque yo no comparta mucho esa diferencia, creo que tengo la posibilidad o he tenido herramientas para mirarla, tratar de entenderla. Bueno, ha sido muy muy interesante, pero quiero terminar esta conversación de diálogos mundanos con una pregunta que tal vez podrá ser muy de cliché, pero ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la antropología efectivamente para no claudicar en su deseo de transformar la sociedad en el siglo XXI? Y cómo puede aportar también este sujeto que está tratando de comprender, porque finalmente eso es, ¿no?, un curioso, una curiosa total, pero que quiere cambiar las cosas, no es un coleccionista nada más. No. ¿Cuál es el desafío que enfrentan? Yo creo que en Latinoamérica, en Ecuador, en Cuenca, creo que uno de los desafíos que ha sido históricamente es que realmente se reconozca la antropología como una práctica o un proceso investigativo realmente necesario que debe acompañar los procesos. Si nos ponemos a pensar en el Ecuador, en ninguna universidad pública se oferta la carrera de antropología. Muchas veces nadie sabe lo que significa antropología. Nos relacionan enseguida con arqueólogos y es como que no, la antropología es muy rica y es muy necesaria, y creo que no porque sea antropóloga creo, pero sí debe acompañar muchos procesos en donde
la mirada antropológica que busque sobre todo estos diálogos interculturales esté presente en temas de construcción de políticas públicas, urbanismo, todo está mirado desde la cientificidad, desde el positivismo, desde la ingeniería, pero los antropólogos no estamos ahí para poder develar toda esta diferencia y todo esta diferencia en donde tú puedes aprender y generar procesos culturalmente más adecuados que generen un cambio sin dejar a nadie afuera. Bueno, qué linda forma de terminar sin dejar a nadie afuera. Creo que es justamente la gran reivindicación de encontrarnos en el otro, como diría la filosofía del Ubuntu, ser en tanto que somos. Así que, bueno, Dani, te agradezco muchísimo. No sé, ¿tienes un mensaje final, una reflexión? ¿Qué nos deja esta conversación también? No, yo quiero agradecer mucho el espacio y pues espero haber transmitido lo que para mí es la antropología y lo que la verdad me apasiona, y pues puedo tener muchos errores y siento que muchos antropólogos hemos tenido muchos errores en llegar a las comunidades, de trabajar con comunidades, pero siento que la práctica misma nos da la posibilidad de ir reivindicándonos, de ir cuestionándonos y pues generando estos procesos mucho más horizontales de diálogo, de encuentro con el otro y con uno mismo, como he dicho toda esta tarde. Muchísimas gracias. Bueno, pues espero que esta conversación también haya generado mucha curiosidad, y si alguien se decide estudiar antropología, una ciencia social, a partir de estas conversaciones, así sea uno, habremos cumplido con mucho el objetivo de Diálogos Mundanos. Aquí en Cuenca hay una carrera de antropología que resiste también, aunque es de una universidad privada, pero es importante siempre mencionar porque es un ejercicio importante en estos tiempos donde la eficiencia ha estado como borrándonos o queriendo borrar el pensamiento crítico. No puedo dejar de utilizar este espacio para dar algunos anuncios parroquiales. El día 6 de septiembre están cordialmente invitados a la tercera Asamblea Mundana, también un espacio abierto a toda la comunidad, a todas las personas que quieran participar de estos espacios de reflexión y pensamiento crítico, donde este colectivo de personas autoconvocadas va buscando formas de incidir desde el pensamiento crítico y la reflexión filosófica. También decirles, el día 24 de septiembre en Palier, en la biblioteca que queda en los bajos de la Casa de la Cultura, se va a hacer la presentación o el lanzamiento del libro Las Fronteras de lo Humano, que es el primer libro que fue publicado por Mundana Ediciones en conjunto con la Casa de la Cultura, la sede nacional. Y el 29 de septiembre tenemos la sesión final del Laboratorio de Estética Crítica, que es un espacio que hacemos conjuntamente con la Bienal. Entonces, también invitados a participar. Y bueno, pues a estar pendientes de nuestras redes sociales, donde todos los días estamos subiendo un artículo de esto, precisamente de reflexiones sobre cosas bastante cotidianas, pero que puedan interpelar el sentido común de los tiempos, donde nos quieren decir que ya no hay cambio posible. Así que agradecerles a todos y todas, como siempre a Voces Azuayas y a Estrategia 7 por permitirnos salir con este programa, y como decimos, que la palabra siempre nos encuentre, que con la palabra podamos tejer estos lazos de comunidad que en estos tiempos son importantes. No puedo dejar de decir, el 16 de septiembre, Cuenca, el Azuay, tiene una cita importantísima con su historia, y es la Marcha por el Agua. Y tal vez en esta conversación, como más que nunca, tomar partido también es una forma importante de promover que el pensamiento no se quede solamente en la idea, sino en poner el cuerpo frente a eso. Así que el 16 nos veremos todos y todas en Cuenca, porque igualito que un río tenemos que movilizarnos para defender algo fundamental. Así que muchísimas gracias a todos y todas. Como siempre, sin ustedes esto no es posible, así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Muy buenas noches.